Hoy nos metemos de lleno en un momento clave, un antes y un después para Puerto Rico, 1898. Es el año que, marca el fin de casi 4 siglos con España y el inicio de una etapa totalmente nueva bajo bandera estadounidense. Una transformación, radical. Vamos a explorar juntos ese medio siglo que siguió, hasta 1950. Un periodo fundamental. Veremos cómo la economía, la política, la vida diaria de la gente en Puerto Rico, cómo cambió todo con este nuevo régimen. Y no fue poco a poco, fue una sacudida fuerte. Para entender bien todo esto, nos vamos a apoyar en fuentes importantes. La historia económica de Puerto Rico, de James L. Dietz, también Fiesta en la Colonia, Puerto Rico, de Luis Rey Quiñones Soto, y además un análisis más reciente de Francisco Catalá Oliveras y Edwin Irizarry Mora sobre independencia y desarrollo, y una presentación muy útil del profesor Heriberto A. Marín Centeno. La idea es intentar desentrañar cómo esa época, con el boom del azúcar, la gente moviéndose del campo a la ciudad, el nacionalismo creciendo, nuevas fuerzas políticas, cómo todo eso dio forma al Puerto Rico que conocemos y a esa relación tan compleja con Estados Unidos. Así que, vamos a ello. Después de la invasión del 98, Estados Unidos pone primero un gobierno militar y luego, en 1900, llega la ley Foraker. Gobierno civil, sí, pero ¿qué significaba eso realmente para el control de la isma? Pues significó un control muy férreo. La ley Foraker creó la figura del gobernador y un consejo ejecutivo. Piensa en ellos como el gabinete y la Cámara Alta. Y lo importante es que sus miembros los nombraba directamente el presidente de Estados Unidos, y la mayoría, claro, eran norteamericanos. O sea que el poder real no estaba en manos puertorriqueñas. Exacto. Había una Cámara de Delegados, sí, elegida por los puertorriqueños, pero sus leyes las podían vetar fácilmente el Consejo o el gobernador. Y lo más definitorio, jurídicamente hablando, clasificó a Puerto Rico como territorio no incorporado. Esto es clave. ¿Qué implicaba exactamente eso de no incorporado? Pues que Puerto Rico pertenecía a, pero no era parte de Estados Unidos. Así, tal cual. Las protecciones de la Constitución estadounidense no se aplicaban de forma automática. Era, digamos, un limbo legal hecho a medida para el control colonial. Y ese control político, claro, vino de la mano de un cambio económico brutal, ¿no? Las fuentes hablan de integración forzada. Totalmente. De golpe, impusieron las tarifas aduaneras de Estados Unidos. Eso cerró los mercados europeos que compraban productos de la isla, sobre todo el café. Luego, el peso puertorriqueño. ¿Qué pasó con el peso? Lo devaluaron frente al dólar. De un día para otro valía solo 60 centavos de dólar. Imagínate, eso abarató muchísimo la compra de tierras para las corporaciones norteamericanas que empezaban a llegar en masa. Además, impusieron las leyes de cabotaje. Solo barcos de Estados Unidos para comerciar con Estados Unidos. Todo se encareció, importar y exportar. Y mencionaste una ley sobre la tierra. La de los 500 acres. Sí, aprobaron una ley que limitaba a 500 acres la tierra que podía tener una corporación. Pero fue papel mojado durante décadas. Nadie se preocupó de hacerla cumplir. Hablando de tierra y de cultivos. El café era el rey antes del 98. ¿Qué le sucedió? Pues mira, fue un declive tremendo, dramático. El café era casi el 60% de la exportación en 1897. Pero le vinieron todas juntas. Primero, el huracán San Ciriaco en 1899. Devastador. Arrasó como el 80% de los cafetales. ¡Qué barbaridad! Y luego, perdió sus mercados protegidos en España y Cuba. Y, lo más importante, al entrar sin aranceles en el mercado de Estados Unidos, no podía competir. El café de aquí, de más calidad, tipo arábica, más caro de producir, pues no podía con los cafés más baratos de Brasil, de Sudamérica, que inundaban Estados Unidos. La caficultura entró en una crisis muy profunda. Entiendo. O sea, mientras el café se hundía, otro cultivo le quitó el puesto de forma arrolladora, el azúcar. Ahí la economía dio un vuelco total. Exacto. El azúcar se convirtió en la nueva columna vertebral, un modelo de enclave de manual. Al estar dentro del sistema de EU, tenía un mercado gigante y protegido. Eso atrajo una cantidad enorme de capital norteamericano. Invirtieron en centrales azucareras enormes, modernas, mucho más eficientes que los viejos ingenios. Y la producción se disparó, imagino. Exponencialmente.
Pasó de unas 57.000 toneladas justo antes de la invasión a más de 900.000 en 1930. Para que te hagas una idea del cambio. Si en 1897 el azúcar era el 21% de las exportaciones, para 1935 ya era el 60%. Impresionante. Pero ese boom del azúcar, claro, tendría un lado oscuro en cuanto a la propiedad de la tierra, ¿verdad? Las fuentes hablan de concentración brutal. Brutal es la palabra. 4 grandes corporaciones de EU, la South Puerto Rico Sugar, la United Puerto Rico Sugar, Central Aguirre, Fajardo Sugar, acabaron controlando, directa o indirectamente, extensiones gigantescas de las mejores tierras. Para 1934 sumaban más de 211.000 acres. Ignorando completamente la ley esa de los 500 acres. Por completo. Las estadísticas que da 10 son demoledoras. En 1930, menos del 1% de todas las fincas de la isla, las más grandes, ya tenían 1/3 de toda la tierra cultivable. Y si miras solo las tierras de caña, peor aún. El 2% de las fincas controlaba el 65% de esa tierra. Una concentración tremenda. Y me imagino que las ganancias de todo eso no se quedaban en Puerto Rico. En gran medida, no. Es lo que se llama capital ausentista. Las decisiones se tomaban en Estados Unidos, los beneficios iban a accionistas fuera de la isla. Solo 3 de esas grandes corporaciones repartieron más de $60 millones en dividendos entre 1920 y 1935. Una sangría enorme de riqueza que salía del país. Mientras la mayoría de la gente... Mientras la mayoría de los trabajadores vivían en la miseria. Eso es clave para entender la dinámica de enclave. La economía crece en números, pero el beneficio se concentra mucho y se va fuera. Y en medio de todo esto, 1917, llega la Ley Jones, ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños. ¿Supuso eso una mejora real en el día a día o en el poder político? Pues fue una medida, con sus luces y sombras. Dio la ciudadanía, sí, pero fíjate, justo a tiempo para poder reclutar a los puertorriqueños para la Primera Guerra Mundial. ¡Qué casualidad! Sí, creó un Senado electo, así que ahora toda la legislatura era elegida localmente. Eso fue un avance. Pero el núcleo del control colonial seguía ahí. El gobernador lo seguía nombrando Washington y tenía poder de veto absoluto. Y en lo social, la ciudadanía no cambió las condiciones de vida, que eran terribles. ¿Cómo de terribles? Pues mira, salarios de pura subsistencia, en la caña. Hablamos de unos 63 centavos de dólar por un día de trabajo durísimo en 1917, jornadas agotadoras hasta 80 horas a la semana en las centrales durante la zafra, la cosecha. Y luego venía el tiempo muerto, meses de desempleo hasta la próxima cosecha, una inseguridad constante. Un panorama bastante desolador, la verdad. ¿Y la vida fuera del trabajo? Pues imagínate, un aliendo. Viviendas muy precarias, hacinamiento, falta de sanidad básica. Enfermedades como la anemia por uncinariasis, la anquilostomiasis o la tuberculosis hacían estragos. Ante esa falta total de futuro, pues no es de extrañar que empezaran las primeras olas migratorias importantes. Gente buscando trabajo donde fuera. ¿A dónde iban? Pues a sitios tan lejanos como Hawái, a trabajar en las plantaciones de piña y azúcar, o a Nueva York, donde empezaba a crecer la comunidad puertorriqueña. La emigración ya empezaba a perfilarse como una constante. Y llegamos a los años 30, la Gran Depresión Mundial. Ese modelo azucarero tan dominante, ¿cómo aguantó el golpe? Pues muy mal. La depresión dejó claro lo frágil que era ese modelo de enclave. El precio del azúcar se hundió en los mercados. Además, Estados Unidos impuso cuotas a la producción de azúcar de Puerto Rico para proteger a sus propios productores. Eso frenó la expansión. El capital dejó de llegar. ¿El resultado? Desempleo masivo, catastrófico. Algunas fuentes hablan de hasta el 60% de la fuerza laboral parada. La pobreza, que ya era extrema, se hizo insoportable. Y ese caldo de cultivo, esa miseria y desesperación, tuvo que tener consecuencias políticas y sociales enormes. Definitivamente. Por un lado, la lucha obrera se intensificó mucho. Los trabajadores, sobre todo los de la caña, empezaron a organizarse y a pelear de forma más decidida. Y por otro lado, surgió con una fuerza increíble un nacionalismo mucho más combativo, que veía en la independencia la única salida posible. Y ahí entra en escena una figura clave de ese nacionalismo, Pedro Albizu Campos. Exacto. Albizu Campos, conocido como el Maestro. Una figura potentísima y, sí, controvertida. Era un intelectual brillante, graduado con honores en Derecho en Harvard, políglota.
un orador extraordinario, tenía una capacidad de movilizar a la gente impresionante. Asumió la presidencia del Partido Nacionalista en 1930 y le dio un giro radical. ¿En qué sentido? Pues denunció sin pelos en la lengua los abusos del régimen colonial. Sacó a la luz escándalos como los experimentos médicos del doctor estadounidense Cornelius Rhoads con pacientes puertorriqueños sin su consentimiento. Y después de la masacre de Río Piedras en 1936, donde la policía mató a varios estudiantes nacionalistas desarmados, Albizu consideró que la vía electoral estaba cerrada. Llamó a la lucha directa. Eso le trajo consecuencias graves, claro. Décadas de cárcel y persecución. Pero lo convirtió en un símbolo imborrable de la resistencia contra el colonialismo para muchísima gente. Mientras el nacionalismo se radicalizaba, ¿qué pasaba con el movimiento obrero organizado? Mencionaste que se intensificó. Sí, dio un salto importante. En 1940 se funda la Confederación General de Trabajadores, la CGT. Tuvo un impulso inicial fuerte del Partido Comunista Puertorriqueño y rápidamente agrupó a decenas de sindicatos, miles de trabajadores, no solo de la caña, también portuarios, de la industria de la aguja, etc. Era diferente de los sindicatos que había antes. Sí, se presentaba como una alternativa mucho más combativa y con una base más amplia que la histórica Federación Libre de Trabajadores, la FLT. La FLT estaba muy ligada al Partido Socialista y a la AFL de Estados Unidos y muchos la veían como demasiado conciliadora con el sistema. La CGT protagonizó grandes huelgas en los 40, sobre todo en el azúcar, y consiguió algunas mejoras. Suena a que fue una fuerza poderosa en ese momento. ¿Logró mantenerse independiente? Ahí está el pero. Su historia es compleja. Con el tiempo, a medida que el Partido Popular Democrático, el PPD, subía al poder, hubo un acercamiento. La CGT sufrió una división interna importante. Y la facción principal, la que se alineó con el PPD, acabó siendo, según muchos análisis, como el de Quiñones Soto, cooptada por el gobierno. Perdió esa independencia y combatividad inicial. Es una historia que se repite, ¿no? Sí, suele pasar. Y hablas del PPD. Mientras todo esto ocurría, crisis, nacionalismo radical, lucha obrera intensa, surge esta nueva fuerza política que va a dominar la escena durante décadas. Exacto. El Partido Popular Democrático, fundado en 1938 por Luis Muñoz Marín, una figura carismática, hijo de Luis Muñoz Rivera, que ya era una figura histórica. Muñoz Marín había estado antes en el Partido Liberal, defendiendo la independencia, pero lo expulsaron justo por eso. Curioso. Sí, fundó el PPD con un lema potentísimo: pan, tierra y libertad, y usó como símbolo la pava, el sombrero del jíbaro del campesino pobre. Supo conectar como nadie con ese descontento profundo de la gente, sobre todo en el campo. Prometía justicia social, reformas. Y le fue bien rápidamente. Un éxito fulgurante. En 1940 ya controlaban el Senado. En 1944 arrasaron. Ganaron las 2 cámaras legislativas. Y es muy importante recordar, como señalan las fuentes, que en esos inicios la plataforma de Muñoz y del PPD incluía la promesa de reformas sociales y la aspiración a la independencia como meta final. Una postura que luego cambiaría radicalmente. Exacto. Una postura que, como sabemos, Muñoz Marín abandonaría más tarde para optar por el Estado Libre Asociado. Pero en los 40, la independencia aún estaba sobre la mesa, al menos en teoría. Con el PPD controlando la legislatura y la llegada a Puerto Rico de un gobernador nombrado por Roosevelt, Rexford Tugwell, que venía del New Deal, se intentó algo diferente, ¿no? Una especie de capitalismo de Estado. Sí, fue un periodo muy interesante, más o menos entre 1941 y 1947. Intentaron 2 cosas grandes. Primero, una reforma agraria. Crearon la Autoridad de Tierras para, por fin, intentar aplicar de verdad la ley de los 500 acres. Empezaron a expropiar tierras a las grandes corporaciones azucareras. ¿Y qué hacían con esas tierras? Las organizaron en lo que llamaron fincas de beneficio proporcional, donde se suponía que los trabajadores iban a compartir las ganancias. También intentaron dar pequeñas parcelas a los agregados, esos campesinos sin tierra. El impacto fue limitado, pero fue un intento real de cambiar la estructura agraria. ¿Y el segundo pilar de ese intento? La industrialización dirigida por el propio Estado. Crearon 2 herramientas clave: la Compañía de Fomento, que luego sería Fomento Industrial, y el Banco de Fomento, luego Banco Gubernamental de Fomento. Y lo más llamativo, el gobierno mismo creó y operó 5 fábricas.
una de cemento, una de botellas de vidrio, pensando en la industria del ron, claro, Lógico. una de cartón y papel, otra de zapatos y cuero, y una de productos de arcilla, como ladrillos y tejas. La idea era crear industrias básicas, sustituir importaciones, generar empleo fuera de la agricultura. Suena muy ambicioso. ¿Y funcionó? Pues no como esperaban. La verdad es que se encontraron con muchísimos obstáculos. Hubo resistencia, incluso sabotaje, por parte de intereses privados. Por ejemplo, Quiñones Soto cuenta cómo los productores de ron boicotearon la fábrica de vidrio estatal. Preferían seguir importando botellas más caras antes que comprarle al gobierno. Increíble. Sí. También hubo problemas técnicos, de gestión y la presión del capital privado y de sectores en Washington que no veían con buenos ojos esa competencia del Estado. Al final, este modelo de industrialización estatal tuvo una vida bastante corta. Y en medio de estos experimentos estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué impacto tuvo eso en la isla? Pues tuvo un impacto doble y contradictorio. Por un lado, muy negativo. La guerra submarina alemana en el Caribe en 1942 interrumpió muchísimo el transporte marítimo. Eso causó una escasez brutal de alimentos, de bienes importados y una inflación disparada. La gente pasó hambre, literalmente. Pero, por otro lado, la guerra trajo una inesperada bonanza económica, aunque temporal. Primero, por el gasto militar enorme de EVU en construir y ampliar bases navales y aéreas en la isla. Se habla de más de 1.200 millones de dólares entre 1939 y 1950. Y segundo, y esto es muy importante, por los arbitrios federales sobre el ron puertorriqueño. los arbitrios del ron. ¿Cómo funcionó eso exactamente? Básicamente, eran impuestos federales que se cobraban en Estados Unidos sobre productos como el ron. Lo crucial es que la ley decía que esos impuestos recaudados sobre el ron de Puerto Rico vendido en EVU se devolvían al Tesoro de Puerto Rico. Ajá. Y durante la guerra, como era difícil importar whisky de Europa, la demanda de ron puertorriqueño en EU se disparó. Y con ella los fondos que llegaban a la isla. Una millonada. Fueron casi 190 millones de dólares entre 1941 y 1947. Ese dinero fue fundamental para financiar las reformas de Tawell y el PPD, las fábricas estatales, la reforma agraria. O sea que esas reformas se financiaron con dinero que dependía de la guerra. Exacto. Era un dinero llovido del cielo, dependiente de una situación totalmente excepcional que obviamente no iba a durar siempre. Entiendo. Y claro, cuando la guerra termina y esos ingresos del ron bajan en picado, sumado a las dificultades de las fábricas estatales, el PPD se encuentra en una encrucijada. Exacto. Hacia 1947, el modelo de capitalismo de Estado parecía agotado y la bonanza fiscal se había esfumado. El PPD, con Muñoz Marín al frente, cada vez más pragmático, da un giro de 180 grados. Abandonan la idea de la industrialización estatal y también la meta independentista. Adoptan una estrategia totalmente nueva: atraer masivamente la inversión privada externa, sobre todo norteamericana. Es el nacimiento de la famosa Operación Manos a la Obra. ¿Y cuál fue la clave para atraer ese capital? ¿Qué les ofrecían? La zanahoria principal fue la Ley de Incentivos Industriales de 1947. Era un caramelo irresistible. Ofrecía a las nuevas industrias que se instalaran en Puerto Rico una exención total de impuestos por 10 años, que luego se ampliaría. Ni impuestos sobre la renta, ni sobre la propiedad, ni patentes municipales. Nada. Nada de nada. Nada de nada. Y si a eso le sumas que por ser territorio las empresas tampoco pagaban impuestos federales sobre sus ganancias en la isla, pues Puerto Rico se convirtió, como se dijo entonces, en un auténtico paraíso fiscal para las corporaciones. Y la primera señal clara de este cambio radical fue vender las fábricas que el propio gobierno había creado poco antes. Fue la señal inequívoca del cambio de rumbo. En 1950, las 5 fábricas del gobierno se vendieron a intereses privados. Las 4 más importantes, cemento, vidrio, cartón, arcilla, las compró la familia Ferré, una familia industrial muy poderosa de Ponce, por 10,5 millones de dólares. ¿Y la ironía? La ironía, como apuntan varios análisis, es que buena parte de esa compra la financiaron con un préstamo del propio Banco de Fomento Gubernamental. Se cerraba el círculo. El Estado ya no sería empresario, sino facilitador y subsidiador del capital privado, principalmente externo. El nuevo modelo era
mano de obra abundante y barata, exenciones fiscales masivas y el gobierno invirtiendo en infraestructuras, carreteras, electricidad, agua para servir a esas nuevas fábricas. Hemos hablado mucho de economía, de política, pero ¿cómo vivió la gente todos estos cambios tan rápidos? ¿Qué pasó con la población? ¿Dónde vivía? ¿A dónde iba? Pues fueron transformaciones sociales y demográficas enormes y muy rápidas. La población total siguió creciendo bastante, de 1,8 millones en 1940 a 2,2 millones en 1950. Pero el cambio más drástico fue el movimiento interno, un éxodo masivo del campo hacia las ciudades y la costa. La población urbana creció un 58% en solo 10 años. Un 58%. Sí, una barbaridad. Si en 1940 solo el 30% vivía en zonas urbanas, para 1950 ya era más del 40%. Las ciudades como San Juan, Ponce, Mayagüez empezaron a crecer de forma desordenada, con la aparición de arrabales, de barriadas. Y junto a esa migración interna, la migración externa, la que iba hacia Estados Unidos, se dispara. Se convierte en una característica estructural de la sociedad puertorriqueña. Los análisis de Díez, Catalá, Irizarry, todos coinciden en verla como una válvula de escape. Ni el viejo modelo del azúcar ni el nuevo modelo industrial de manos a la obra conseguían crear suficientes empleos para absorber a toda la gente. Ni el crecimiento natural ni los desplazados del campo. Entonces la única salida para muchos era irse. Exacto. Así que la emigración neta hacia Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, se multiplicó después de la Segunda Guerra Mundial. Las cifras son impactantes. Solo en el año fiscal 1952-53 se fueron casi 75.000 personas. Se calcula que entre 1945 y finales de los 50, más de 500.000 de puertorriqueños dejaron la isla. Es un fenómeno masivo, define a una generación. Y hay un dato revelador que mencionan Catalá e Irizarry. Esta emigración ha sido constante tanto en épocas de crecimiento como de crisis. Exacto. Y eso refuerza la idea de que no es solo una respuesta a las crisis puntuales, sino algo inherente al modelo económico dependiente que se consolidó en este periodo. Es como si el propio sistema necesitara expulsar población para mantenerse en equilibrio, incluso cuando las cifras macroeconómicas parecían ir bien. Una cosa muy dura. Hagamos un pequeño balance. Este medio siglo, 1898-1950, es una auténtica montaña rusa de cambios. Cambio de soberanía, dominio total del azúcar y del capital estadounidense, una crisis profundísima. El auge de un nacionalismo muy combativo y de un movimiento obrero fuerte. Luego, el ascenso del PPD, ese intento de reforma y capitalismo de Estado que duró poco. Y finalmente, el giro radical a la industrialización por invitación con manos a la obra. Y todo esto con una sociedad en plena ebullición, urbanización aceleradísima y el nacimiento de una diáspora masiva. Mirando atrás, ¿cuál dirías que es el legado duradero de todo este periodo? Pues es un legado que marca a fuego todo lo que vino después, el resto del siglo XX y hasta hoy, diría yo. Se establecieron los patrones fundamentales de la dependencia económica de Puerto Rico, dependencia del capital y del mercado de Estados Unidos. Se consagró la idea de que los incentivos fiscales, regalar impuestos, eran la principal y a veces parecía que la única herramienta para conseguir el desarrollo. Una idea que ha durado mucho tiempo. Muchísimo. También se profundizó la herida abierta y nunca resuelta del estatus político. Y se normalizó la emigración masiva, la diáspora, como parte estructural de la realidad puertorriqueña. El modelo de enclave, como bien dicen Catalá y Irizarry, no desapareció cuando el azúcar entró en declive. Simplemente cambió de forma. Mutó, pasó del enclave agrícola azucarero al enclave industrial manufacturero de baja tecnología y bajos salarios que trajo manos a la obra. Y la ironía que mencionabas. La ironía es brutal, sí. Una estrategia llamada Operación Manos a la Obra, que en la práctica acabó empujando a muchísimas más manos a irse del país que las que consiguió emplear en las nuevas fábricas. Es tremendo si lo piensas. Es una ironía muy potente, sí. Y nos deja con una pregunta clave, quizá para darle una vuelta. Después de ver cómo las estructuras económicas se impusieron o se moldearon tan fuertemente desde fuera, y cómo la inmigración se convirtió en una constante casi necesaria para que el sistema funcionara, ¿qué margen real ha tenido Puerto Rico, incluso después de 1950 con el Estado Libre Asociado, para definir y seguir un camino de desarrollo propio? Un camino que responda de verdad a las necesidades de su gente y no solo a los intereses de fuera o a las presiones del mercado global. Una pregunta compleja y la verdad muy vigente todavía hoy. Con ella cerramos nuestra exploración de hoy.
Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.